¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en nulidades. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a ver nulidad de elección por violencia política en razón de género. El día de hoy vamos a hacer un resumen rápido de una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México y una sentencia de la Sala Superior, porque en la próxima semana con una compañera mía, la doctora Alejandra Tello, van a ver otros temas también relacionados con violencia política en razón de género. Entonces solamente vamos a ver como algunas características especiales, algunos temas en particular, porque después tendrán otra sesión con mi compañera no Alejandra Tello, creo que es la próxima semana, por ahí de martes o miércoles. Entonces, bueno, simplemente vamos a dar una pequeña pincelada y después lo verán con mi compañera ya más a fondo. Algunos otros temas también no relacionados con la nulidad de elección, sino con temas también de género, ¿no? Directamente. Y también la mañana también vamos a ver pues algunos temas ya iniciando, relacionados con el recuento de votos. Vamos a ver algunas boletas, la calificación de cómo se calificaron las boletas en el 2012 con motivo de la elección presidencial. Eso lo vamos a ver mañana. Y bueno, ya la próxima semana, el viernes, van a tener sesión con otro compañero mío, ¿no? El doctor Alonso. Van a tener sesión el viernes y el lunes, después con mi compañera Alejandra Tello, creo que martes y miércoles, luego con otro compañero, Rubén, también el doctor Rubén Becerra. También van a haber otros temas la próxima semana, y ya la otra semana, que será la última, pues ya creo que van a terminar con el diplomado y va a estar otro compañero, y finalmente yo voy a concluir el diplomado, retomando el tema de mañana, que es recuento de votos, y tomando el tema también de juicio de inconformidad y recurso de reconsideración, que son los medios de impugnación en materia federal que se hacen valer para impugnar la votación recibida en una casilla, o impugnar una elección, o la invalidez de una elección, o la elegibilidad de una candidatura, o simple y sencillamente vía juicio de inconformidad también se puede hacer valer recuento de votos, o se puede hacer valer la calificación de uno o varios votos en una o varias casillas. Con eso vamos a concluir el diplomado, ¿no? De la próxima semana a la que sigue ya va a concluir el diplomado, y con esos temas, ¿no? A ver si no nos alcanza por ahí este tema del plan B, ¿no? Parece que la Suprema Corte de Justicia va a resolver algo mañana, o quizá más tardar la próxima semana, relacionados con el plan B. Entonces, cuando entremos a juicio de inconformidad, pues ya sabremos si, por eso lo dejamos hasta el final, porque ya sabremos si el juicio de inconformidad será así, ese juicio el que se haga valer en el 2024, o si el plan B por algún motivo queda vigente. Pues entonces vamos a ver cuáles son las diferencias del juicio de inconformidad con el nuevo juicio que se llama juicio electoral, que viene en el plan B, y el juicio de revisión constitucional, que también viene en el plan B. Pues sí tendríamos que hacer ahí las diferencias de que ahora ya no es juicio de inconformidad, sino juicio electoral, ¿no? Pero esperemos a ver cómo resuelve la Corte. Si la Corte declara la invalidez de ese plan B, pues entonces seguiremos con el juicio de inconformidad, y ya entraremos a ver a fondo el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Entonces nos queda violencia política en razón de género, recuento de votos. Nos queda otro tema también importante, que lo van a ver con otro compañero, que es nulidad de elección dentro de comunidades o pueblos indígenas, ¿no? También se va a ver ese tema. Y bueno, con eso concluiremos el diplomado. Pero el día de hoy, pues vamos a dar, como les decía, unas pinceladas sobre este tema de nulidad de elección por violencia política en razón de género. Es un tema que se ha trabajado muchísimo por el tribunal, y que siempre han señalado, no, pues es que no es posible anular una elección por violencia política en razón de género, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar de la violencia política en razón de género, o por razón de género, es por qué se generó.
A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué en la elección presidencial de 2012, en esas elecciones, no solo en la presidencial, sino en senadurías, diputaciones, ayuntamientos, todo lo que las elecciones del 2012, que también fueron bastantes, ¿por qué piensan que no había temas de violencia política en razón de género? No había quejas por violencia política en razón de género, no había juicios para la protección de los derechos político-electorales por este tema de violencia política en razón de género, y mucho menos en el 2012, pues nadie hacía valer la nulidad de una elección por violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por ahí 2014, 2015, 2016 empezaron a llegar quejas y más quejas al tribunal por temas de violencia política en razón de género. Luego llegaron juicios para la protección de los derechos político-electorales y luego el tribunal tuvo que distinguir cuándo es una queja, cuando se trata de propaganda, por ejemplo, en radio y televisión, donde se está ejerciendo violencia política, entonces era motivo de quejas, y cuando es JDC, cuando se está vulnerando algún derecho político de la persona a la que se le está ejerciendo violencia política en razón de género, y entonces muchos asuntos llegaban vía queja, muchos asuntos llegaban JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, pero luego por ahí de 2018 empezaron a llegar pues asuntos donde lo que se pedía, lo que se solicitaba, era que se anulara una elección porque se ejerció violencia política en razón de género durante la campaña. Inclusive, pues hay que decirlo tal cual, con todas sus letras, pues sí se generaba mucha violencia a las mujeres, a las candidatas, inclusive pues hubo, no sé si fueron una, dos o tres candidatas, pues así asesinadas. Las asesinaron porque había llamadas que les decían tienes que renunciar al cargo de candidata, no renunciaban, presentaban este tipo de medios de impugnación, inclusive por ahí creo que fue en el estado de Morelos donde pues un grupo armado entró a una casa, ¿no? De la candidata y la mataron ahí enfrente de toda su familia, ¿no? Hasta allá llegan estos casos. Pero bueno, el tema es por qué nace esta figura de violencia política en razón de género. ¿Por qué no hablábamos en 2006, en 2009, en 2012 de violencia política en razón de género? ¿Existía o no existía? Pues quizá a lo mejor ya existía, pero no llegaban los casos políticos, los casos al tribunal. Entonces, ¿por qué de repente empezaron a llegar muchos casos, ¿no? Aquí nos dice Alejandra Pérez, ¿no? Porque porque no había una participación real de las mujeres en los cargos públicos. La violencia hacia las mujeres fue incrementando conforme más mujeres participaban, ¿no? Exactamente lo que dice Alejandra, no tiene toda la razón. Eso fue lo que pasó. Acuérdense, ya lo hemos platicado, en el 2009 pues se resolvió un asunto muy importante, trascendental, todavía conocido por muchas personas, que fue el caso de las Juanitas, donde llegaron mujeres a la Cámara de Diputadas y Diputados que ganaron la elección, llegaron como propietarias, asumieron el cargo y posteriormente, por algún motivo, renunciaron y los que ejercieron el cargo fueron los hombres suplentes. Y desde ahí quedó la duda, ¿se les ejerció violencia política a esas mujeres para que renunciaran a sus cargos y los que entraran fueron los hombres suplentes o no? Pero ahí, a partir de ese caso, el Tribunal Electoral y el INE lo que señalaron fue, no, pues ¿saben qué? Eso ya no va a pasar en el 2012, porque en el 2012 también con una sentencia histórica, ¿no? Emblemática, que ganó el segundo lugar internacional en varios temas, ¿no? Una de las mejores sentencias en el mundo, se le ordenó a todos los partidos políticos para la elección del 2012 que tenían que registrar 50% de sus candidaturas a diputaciones mujeres y 50%, perdón, 40%, y 40% de sus senadurías, de sus
128 cargos de senadurías, pues el 40% tenían que registrar mujeres. Y dijo el tribunal, tiene que ser propietaria y también suplente. Y lo que pasó en ese asunto del 2011 fue que la ley era, pues tenía inconsistencias, como lo que hemos estado platicando últimamente. Por un lado, la ley le decía a los partidos, tienes que cumplir con la equidad de género, en ese tiempo todavía se hablaba de equidad, no de paridad, y en el 2011 se les dijo a los partidos, tienes que cumplir con la disposición de equidad de género de 40-60. Pero había otra norma también en la misma ley, fíjense que decía, si los partidos políticos eligen o seleccionan a sus candidaturas mediante procedimientos internos democráticos, o sea, si la militancia elegía a sus candidaturas, que nunca sabemos esos temas, si es la militancia la que elige a las candidaturas o es la dirigencia, ¿no? Son temas internos dentro de los partidos, solo dentro de los partidos ellos saben si fue la militancia o la dirigencia la que seleccionó a sus candidaturas. Bueno, pues en 2011 decía la ley, así es en procedimientos internos democráticos. Y fue la militancia la que eligió a esas candidaturas, no aplica el 40-60. Y entonces teníamos dos disposiciones en la ley, ojo, no estoy hablando en la Constitución, estoy hablando de la ley. Y entonces uno decía, bueno, ¿qué aplico? ¿El 40-60 o la excepción que dice en procedimientos internos democráticos no aplica el 40-60? Entonces, ¿qué hicieron los partidos? Fueron, en ese tiempo todavía era IFE, en el 2011, fueron al IFE y le dijeron, no, pues, ¿qué crees? No va a haber 40% de mujeres, porque ¿qué crees, IFE? Pues seleccionamos nuestras candidaturas en procedimientos internos democráticos. Fue la militancia la que seleccionó todas las diputaciones y fue la militancia la que seleccionó todas las senadurías y pues no se cumplió con el 40%. Y entonces el INE registró a esas candidaturas atendiendo a la excepción que decía, pues si fue procedimientos internos democráticos y me los están diciendo los partidos políticos, pues quedan registradas las candidaturas sin cumplir con la equidad de género de ese 40. ¿Y saben cuántos partidos cumplieron en 2011 con el 40%? Ninguno. Por eso acuérdense, cuando hablemos de partidos, hay que hablar siempre de la cultura política de nuestro país, porque los partidos se integran por las mismas personas, o sea, ¿por quiénes? ¿Quiénes son los simpatizantes? ¿Quiénes son los dirigentes de los partidos políticos? ¿Quiénes son los militantes de los partidos políticos? Pues somos nosotros, la sociedad mexicana. Entonces no crean que de repente va a aparecer un partido político en México completamente diferente porque ese partido está integrado por mexicanas y mexicanos. Entonces no crean, ay, miren, esto va a ser completamente distinto. No, pues ya cuando vemos un partido político, su configuración, cuando vemos su dirigencia, cuando vemos sus consejeros nacionales que votan para tomar decisiones, pues díganme si no decimos, ah, mira, este es el que estaba antes en el PRI, ah, mira, este es el que estaba antes en el PRD, ah, mira, es el que estaba antes, no sé, pues es que somos los mismos, ¿no? Somos mexicanas y mexicanos los que integramos los partidos políticos. Entonces, por lo tanto, en ese 2011 dijeron, pues no, no cumplimos. ¿Qué partido no cumplió? Todos. ¿Qué partido registró 40% de mujeres? Ninguno. Todos se fueron a la excepción y dijeron, ah, pues es que si la ley dice que es en procedimientos internos democráticos, pues no aplica el 40-60. Pero fíjense lo que pasó en ese 2011. Un grupo de mujeres de todos los partidos, no crean que de tal partido, no, se juntaron un grupo de mujeres de todos los partidos políticos y presentaron demandas ante el tribunal. Y cada una de esas mujeres le dijo al tribunal, oye, mi partido no cumplió con el 40-60. Luego llegó otra mujer, oye, mi partido tampoco cumplió con el 40-60. Luego llegó otra, tampoco mi partido y tampoco mi partido. Y entonces el tribunal recibió todas esas demandas. Y entonces venía el tema para el tribunal. Acuérdense, siempre piensen en el tribunal como un embudo que primero vemos la ley, la constitución, lo que dice el INE, lo que dicen los OPLES, lo que dicen los tribunales electorales, pero todo al final llega al Tribunal Federal, a la Sala Superior. Todos los temas electorales,
por unas o por otras, llegan a la sala superior. Entonces, todo este tema tan discutido, pues llegó a la sala superior y llegaron las demandas de las mujeres. Y entonces las mujeres le dijeron al Tribunal Electoral, oye, tiene que aplicar el 40-60. Y los hombres ya registrados por el IFE fueron como terceros interesados al tribunal, ojo, de todos los partidos también, y le dijeron al tribunal no debe aplicar el 40-60 porque a mí me eligieron por procedimientos internos democráticos. Y así dice esta disposición de la ley. Y llegaron las mujeres y le dijeron, oye, pero esta disposición de la ley dice 40-60. Y entonces pónganse ustedes en el lugar del tribunal y dicen, bueno, ¿tienen razón las mujeres en el 40-60 o tienen razón los hombres en la excepción que en procedimientos internos democráticos no aplica el 40-60? ¿Cómo resuelvo el asunto? Pues también con todo lo que hemos platicado, ¿no? Pues qué dicen los tratados internacionales y qué dice la Constitución. Y yo voy a aplicar lo que dice la Constitución y los tratados sobre la norma legal que tiene ahí, pues una contradicción, ¿no? Porque por un lado dice 40-60, por otro lado hay una excepción. Pues cuando tenemos así este tipo de contradicciones en la ley, pues hay que buscar una solución, pero una solución constitucional, ¿no? Y entonces el tribunal dijo, bueno, pues voy a revisar qué dice la Constitución, ¿no? Es lo que muchos especialistas ya en temas técnicos le dicen, pues hay una antinomia aquí en la ley. Pues ¿cómo? Sí, porque por un lado dice 40-60, pero por otro lado hay esta excepción. Y todos los partidos, casualmente, todos sin excepción, se fueron a la excepción. Pero las mujeres dijeron, no, ya no es posible, que no me registren, no sé qué, y fueron al tribunal. Entonces el tribunal buscó disposiciones de tratados internacionales y todas hablaban de equidad de género y que no debía aplicar esa excepción, porque la regla internacional era seguir avanzando en el tema de equidad de género. Y luego la Constitución también, pues hablaba de equidad de género, de los mismos derechos de las mujeres y de los hombres y que no podía aplicarse, pues la excepción. Entonces el Tribunal Electoral, en ese caso, les digo, emblemático, que se revisó en todo el mundo, dijo el tribunal, no, pues saben que tengo dos disposiciones, ¿no? Estoy ponderando las dos disposiciones, pero ¿cuál se relaciona más con los tratados internacionales? ¿Cuál se ajusta más a los tratados internacionales y cuál se ajusta más a los principios de la Constitución? Entonces dice el tribunal, la que se ajusta más, la que se acerca más a la Constitución es el 40-60 y no la excepción que está ahí en la ley de que en procedimientos internos democráticos no aplica. Y entonces, esa fue una sentencia, pues es histórica, porque la sala superior le ordenó a los partidos políticos, a todos, otra vez sin excepción, le dijo el tribunal en el 2011 a todos los partidos, tienen 3 días, creo, no me hagan mucho caso del plazo, pero algo así como les dijo, tienen 3 días para que modifiquen todos sus registros y me registren 40% de diputadas, de 500, 40%, o sea, 200 fórmulas, con propietaria y suplente. Y luego dijo, y de las senadurías también, ¿saben qué partidos políticos tienen 3 días para modificarme sus candidaturas y registrarme 40% de senadurías, de senadoras? Nada más los registros, ¿eh? No estoy hablando de que ya ganaron la elección. Y el tema fue muy interesante también porque los partidos políticos dijeron, pues ya nos dijo el tribunal, porque los partidos políticos podían haber dicho, no, pues no vamos a atender esa sentencia. Pero no, afortunadamente en México, pues sí se han atendido todas las sentencias del Tribunal Electoral y todos los partidos dijeron, ¿no? Híjole, no, pues ¿sabes qué? A registrar mujeres en todos los distritos del país hasta que juntemos el 40%. Por eso el tema que tocamos ya hace varias sesiones, donde les decía que la candidata a diputada federal, ¿se acuerdan de Aguascalientes? Pues parece ser que le habían dado el distrito perdido, el más importante de Aguascalientes, el de la capital, se lo dieron a una candidata que tenía 27 años.
Porque ¿qué hicieron los partidos en el 2011? Dijeron, pues hay que registrar 40% de diputaciones con mujeres. Entonces quita a estos hombres y pon mujeres, quita a estos hombres y pon mujeres. Y entonces registraron mujeres por todos lados, pero por ahí dicen, como también lo platicamos, pero yo soy abogado y no tengo las pruebas, pero por ahí dicen que pues a las mujeres dijeron, pues registran en los distritos históricamente perdidos. Si hay que registrarlas, pues dale los distritos históricamente. Yo no sé eso, ¿eh? A lo mejor nada más es rumor y no sucedió así, y sí las registraron en distritos importantes o no perdidos, sino ganados. No sé cómo estuvo, pero ese caso sí lo seguí porque me tocó a mí vivirlo directamente, y esa candidata que registraron en el distrito más importante de Aguascalientes, que era la capital, y que tenía 27 años y competía con un político profesional de toda la vida en Aguascalientes, pues le ganó y fue diputada. Pero ese registro se obtuvo por esa sentencia del tribunal que decía, ¿sabes qué partido? Tienes 3 días para modificarme todos tus registros y registrarme mujeres en el 40% en diputaciones y en el 40% de senadurías. Luego, ¿qué pasó? Viene la elección, porque ojo, una cosa es registrarlas, otra cosa es que ganen la elección, ya es muy distinto. Entonces los partidos dijeron, pues a ver cómo nos va con el 40% de mujeres registradas para el Senado de la República y el 40% de mujeres registradas para la Cámara de Diputadas y Diputados. Y entonces viene la elección del 2012 y por primera vez en el país se tuvieron 37% de diputadas en la Cámara y 35% de senadoras. Y eso ya llamó muchísimo la atención en el mundo porque dijeron, miren, en México tienen 35% senadoras, ya en el 2012. Y miren, en México tienen 37% de diputadas en su Congreso, ¿no? En su Asamblea General, es decir, en el Congreso de la Unión. O sea, se llegó más o menos en promedio a un 36% de legisladoras. Entonces, ¿eso qué nos dice el 2012? Que la ciudadanía sí votó por las mujeres en el 2012. Y luego si nos vamos al 2015, le subimos del 36% al 41% en el 2015 por estas disposiciones. Y luego si nos vamos al 2018, pues ya se sabe la historia. En este momento hay 50% de diputadas y 50% de senadoras, porque así los votó la ciudadanía. Porque una cosa es muy sencilla registrarlas y otra cosa es que ganen las elecciones. Y luego por ahí del 2014 se empiezan a hacer reformas constitucionales y ahora si revisan la Constitución, pues ya en la Constitución está el principio de paridad de género como un principio constitucional en las elecciones. Hasta allá llegamos, ¿no? Ya no es acción afirmativa, ya no es me registras 40%, ya es la Constitución dice ya tienes que registrar 50% y no es una sentencia, no es una disposición constitucional, porque obviamente cuando las mujeres llegaron al Senado de la República y cuando las mujeres llegaron a la Cámara de Diputadas y Diputados, pues promovieron una reforma constitucional, lograron la mayoría de votos para la reforma constitucional y crearon el principio de paridad de género en la Constitución. No lo hicieron solas, obviamente. Muchos senadores y muchos diputados votaron a favor de reformar la Constitución y crear el principio de paridad de género que actualmente pues rige en todas nuestras elecciones y que para el 2024 pues ya saben perfectamente los partidos políticos, todos los partidos que tienen que registrar 50% de diputadas, tanto propietaria como suplente, y que tienen que registrar 50% de senadoras, tanto propietaria como suplente. Pero lo que dice Alejandra es muy importante. Al ordenarle el tribunal a los partidos registra mujeres, pues los hombres empezaron a generar esta figura de violencia política en razón de género. ¿No les pareció que algunos cargos que históricamente se los daban a ellos, a los hombres, pues ahora se los iban a dar a las mujeres? Y entonces a lo mejor yo era hombre y siempre me daban el distrito 3. Y ahora me dijeron, pues, ¿qué crees? Sobre el Distrito 3 es para una mujer. Entonces, culturalmente eso no me pareció
y empezó a nacer la figura por ahí del 2000, fíjense, después de ese proceso electoral de 2012 y después de esa sentencia del 2011, empezó a aparecer esta figura de violencia política en razón de género, que ya se ha extendido no solamente durante las campañas, se ha extendido también la violencia política en razón de género, desafortunadamente, para el ejercicio del cargo. No solamente en las campañas se da o en las precampañas, también se da ya en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, han llegado casos al tribunal donde dicen, oye, pues es que no me están pagando en el municipio. Soy regidora y no me pagan. O soy regidora y no me convocan al cabildo, a las reuniones, a la toma de decisiones. Y ahí les va otra cosa también muy interesante. Muchas veces quien ejerce violencia política en razón de género es una mujer hacia otra mujer. Entonces, ojo, no es un tema hombre contra mujeres. Quien ejerce violencia política en razón de género puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y tenemos casos de hombres y tenemos casos de mujeres. Y el tribunal también en algunas sentencias que ya les va a platicar Alejandra Tello, hay varias sentencias donde el tribunal dijo, no, pues va a haber una lista en el INE y va a haber una lista también en los OPLES donde se registren todas las personas violentadoras. Y ahí van a quedar en la lista por un tiempo determinado. O sea, no solamente es tema de nulidad. Ya con Alejandra verán antecedentes, antes de anular una elección, pues nace esa figura de la lista que tiene que tener el INE, la lista que tiene que tener los otros y registrar a todas esas personas. Y luego también le va a platicar pues de casos no tanto dirigidos a anular una elección, sino de casos de violencia política en razón de género que también provocan una serie de sanciones, ¿no? Sí, adelante, Marco Antonio. Te escuchamos. Buenas noches ya. Sí, buenas noches. Nada más una pregunta. ¿Este registro de personas violentadoras corre a cargo de quién? O sea, porque me imagino que debe de haber alguien que promueva ese registro, ¿verdad? Ya no se escucha, no se escuchó al final, Marco Antonio. Sí, nada más. La pregunta es que ¿quién se encarga de hacer ese registro de personas violentadoras? Eh, ¿Tiene que haber una denuncia o quién? Ah, sí, mira, Marco Antonio, como dice muy bien aquí también Fabiola, es el INE y los soples, pero esto ya lo van a ver con Alejandra, no me voy a meter mucho al fondo, pero es una sentencia del tribunal donde dijo, ¿saben qué INE y saben qué OPLES tienen que tener esta lista? Ahora, para que uno esté en la lista, se tiene que presentar primero una queja o una demanda donde se dice, oye, me se está ejerciendo violencia política, razón de género contra mí, yo soy la víctima, etcétera. Y después de esa, de que resuelve el tribunal en una sentencia definitiva y firme, entonces el tribunal le dice a la autoridad correspondiente, ya sea el OPLE o el INE, ¿sabes qué? Registra a esta persona en esta lista para que sea pública esa persona que está registrada en la lista. Pero tiene que haber todo un proceso, Marco Antonio, y se presenta ante, puede ser ante un tribunal local o ante un tribunal electoral federal, y se dice, se está ejerciendo violencia política en razón de género, y ya que se hace toda la investigación y se resuelve el asunto, si el tribunal decide que esa persona ejerció violencia y que tiene que estar en esa lista, pues por una orden judicial, el INE o los soples, pues agregan a esa persona en esa lista, ojo, que es pública. Y en esa lista hay mujeres y también hay hombres. Pero tiene que llegar una persona al tribunal, ¿no? No es de oficio, tiene que llegar una persona, como ahorita vamos a ver en este caso, y decir, oye, se me ejerció violencia política en razón de género por esto y esto y esto. Y ojo, eso también lo van a ver con Alejandra. Si no lo toca Alejandra, pregúntenle bien, porque hay un tema muy, muy interesante que se llama reversión de la prueba. Porque fíjense, estos temas, ¿cómo los vamos a acreditar en un expediente? A ver, imagínense, ustedes son una mujer, muy bien, están en una campaña y les hablan constantemente amenazándolas de que renuncian al cargo. Y entonces luego pueden ir al tribunal y ¿dónde están las pruebas? Pues ¿dónde están las pruebas? Y luego nos dice la corte, oye, es que las grabaciones, fíjate que los videos y
Las grabaciones telefónicas y eso, pues son ilícitas. Que ese es otro tema que si se meten al diplomado de pruebas, lo analizamos a fondo, pero pues a lo mejor son ilícitas, pero pues ya está ahí la prueba en el expediente. Oye, pero es ilícita porque invadiste la esfera privada de esa persona y grabaste la conversación. Entonces muchos dicen es ilícito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice es ilícito, pero ahí está, ¿no? Entonces lo que ha trabajado el tribunal, que inclusive ya hay una jurisprudencia, les digo, no me voy a meter mucho en eso porque lo van a ver con Alejandra, pero el tribunal dice no, reversión de la prueba. ¿Y eso qué es? Que si se presenta una denuncia, entonces la persona denunciada tiene que acreditar que no cometió violencia política en razón de género, no la víctima. Y es un tema todavía muy controversial, todavía muy discutido, pero ya también hay casos que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la víctima es mujer y está en un grupo en situación vulnerable, quien tiene que acreditar que no es, en pocas palabras, el culpable, pues es el demandado. Ojo con eso. Luego la van a ver con Alejandra, pero ya lo dijo también el Tribunal Electoral. Oye, es que sabes que es víctima y aparte trae las pruebas y acredítame que es cierto, pues va a ser muy complejo. Entonces dice el tribunal, ¿saben qué? Atendiendo a diferentes temas, sobre todo de perspectiva de género, aquí muchas veces los temas los va a tener que acreditar la persona demandada. Y no digo mujer o hombre porque puede ser mujer o hombre. Pero si a ti te están demandando por violencia política en razón de género, habrá casos en donde tú tienes que demostrar con pruebas que no es cierto lo que están diciendo. Ojo, hay que ver cada caso en particular, pero fíjense, históricamente siempre nos han dicho la carga de la prueba le corresponde al actor, ese es un principio prácticamente fundamental. Hay excepciones, y en este caso de violencia política en razón de género puede ser una excepción donde la carga de la prueba no le corresponde al actor. La carga de la prueba le corresponde al demandado, porque muchas veces la víctima no tiene los elementos suficientes para allegarse de las pruebas suficientes para acreditar ese tipo de violencia política en razón de género. Entonces, este tema de reversión de la prueba no crean que salió así nada más del Tribunal Electoral, es un criterio que ya había manejado, no en temas electorales, sino en otros temas como de violencia sexual o de violencia familiar, ya lo ha manejado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si no, la persona decía, pues a ver, ¿dónde están las pruebas? Donde dices que hice esto, hice aquello, ¿dónde están las pruebas? Y pues era sumamente difícil acreditar con pruebas, ¿no? Imagínense una víctima que está en peligro, que es una mujer en situación vulnerable, ¿no? Que le está pasando tal situación y aparte cuando va al tribunal a decir, oye, me pasó todo esto, el tribunal le dice, oye, pero tráeme las pruebas, oye, pues si apenas me podía defender y quieres que te traiga las pruebas, ¿de dónde o cómo, a qué horas? Entonces, por eso hay que ver cada caso concreto. No solamente es en materia electoral, también en tema penal, sobre todo en tema penal, ya nació esta figura muy importante de la reversión de la prueba, ¿no? El que tiene que acreditar es el demandado, ¿no? No la víctima. En unos casos, no en otros. Hay que ver cada caso en particular, pero ahí está ya. Luego van a ver también con Alejandro otro tema muy importante que es el de perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género. Eso quiere decir que hay que juzgar atendiendo a los casos particulares del caso y atendiendo muchas veces a que la probable víctima es una mujer que está en un grupo en situación vulnerable. Entonces, juzgar con perspectiva de género siempre quiere decir, hay que buscar la interpretación o la solución del caso favorable a esa persona, a esa mujer, porque es mujer y se encuentra en un grupo en situación vulnerable. Entonces hay que buscar la forma de resolver el asunto favoreciendo a esa mujer, no en términos generales, sino favoreciendo a esa mujer. Por eso el tema de reversión de la prueba es muy importante porque se está tomando esa interpretación precisamente
para favorecer a ese grupo que se encuentra en situación vulnerable. Y olvídense de lo electoral, pues nada más váyanse a la vía penal y verán pues cuántos casos hay, ¿no? Así, donde se debe de juzgar con perspectiva de género. También Alejandra, que conoce muy bien el tema, les va a explicar todos esos temas, pero como lo dijo muy bien Alejandra, aquí nuestra compañera del grupo, pues la violencia política en razón de género empezó a generarse cuando los hombres empezaron a perder cargos y se los daban a las mujeres. Cuando los partidos políticos les empezaron a decir a los hombres, ¿sabes qué? No, pues el Distrito 3 ya no va a ser para ti, ahora va a ser para una mujer. Y la senaduría tal ya no va a ser para ti, va a ser para una mujer. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Hasta las gobernaturas. Imagínense cuando de 15 gobernaturas el tribunal le dijo a los partidos, pues en 7 tienes que registrar mujer. Ah, bueno. Pero imagínense el candidato a gobernador que ya estaba listo para iniciar la campaña y que de repente le dijeron, pues sabes que ya dijo el tribunal que tiene que ser mujer, entonces no vas a poder ser tú. Y ya dijo el tribunal que no, que tiene que ser mujer, entonces ya no puedes registrarte como senador, y ya dijo el tribunal que tiene que ser mujer, ya no puedes registrarte como diputada, ya no puedes registrarte como presidente municipal, y ya no puedes registrarte como regidor porque tiene que ser mujeres. Empezó a nacer esta figura y desafortunadamente para el 2023 pues no se ha detenido, ¿no? El tema de violencia política en razón de género. Entonces venían las sanciones, que ya luego lo van a platicar, venían estos temas de que te vamos a publicar en una lista, luego empezó a tomarse este tema de que, por ejemplo, como preguntó acá Marco Antonio, si ya estoy en la lista, ¿qué pasa? Y entonces de repente el tribunal por ahí señaló, pues ya no tienes modo honesto de vivir. A lo mejor es lo único que te va a pasar y vas a estar en la lista 3 años, ¿no? Lo que sea. Y va a ser pública. ¿Pero por qué se hizo público? Porque entonces pues, ¿qué piensan ustedes o qué no piensan, no? ¿Tiene modo honesto de vivir o no? Esa persona que está en una lista porque es violentadora, ¿no? Por violencia política en razón de género. ¿Tiene modo honesto de vivir o no? Y entonces el tribunal dice, pues puedes perder tu calidad de modo honesto de vivir. Y si pierdes tu calidad de modo honesto de vivir, la consecuencia siguiente va a ser, pues que no puedes registrarte para un cargo de elección popular. Entonces, si soy presidente municipal, llega una queja, llega una denuncia, se ventila todo el asunto en el tribunal y luego el tribunal resuelve que sí ejercí violencia política en razón de género y me manda esa lista por un periodo determinado, también puede decirme el tribunal y ya pierdes tu calidad de modo honesto de vivir. ¿Y qué me va a pasar como presidente municipal? Pues lo que te va a pasar es que no te vas a poder reelegir como presidente municipal porque ya no tienes un modo honesto de vivir. Pero luego acuérdense, ya lo platicamos, ¿qué dijo después la Corte? No, ¿sabes qué tribunal electoral? Ese tema de modo honesto de vivir es un término ambiguo, no se entiende muy bien a qué se refería el legislador por modo honesto de vivir, entonces no le puedes quitar la calidad a una persona para registrarse en otra candidatura. Y ya luego vino la reforma constitucional, que también ya platicamos, donde sí la Constitución dice claramente, la persona que ejerció violencia política en razón de género no puede registrarse en ningún cargo de elección popular, ni puedes recibir un nombramiento como servidor o servidor público. Así terminó la historia, pero la historia terminó en mayo de este año. La reforma constitucional fue en mayo de este año, donde ya dice la Constitución, como lo vimos en aquella sesión, que si ejerces violencia política en razón de género, entre otras violencias, no te puedes registrar en ningún cargo de elección popular. Y vean cómo ya no se habla de modo honesto de vivir. Simplemente la Constitución dice, no puedes participar a ningún cargo de elección popular. 2, no puedes recibir nombramiento de servidora o servidor público. Entonces, para este 2024, atendiendo a esa disposición constitucional, pues las personas que tengan por ahí una sentencia definitiva donde se diga, pues ejerciste violencia política en razón de género, por ejemplo, si mañana resuelve el tribunal, un tribunal electoral, que esa persona ejerció violencia política en razón de género, es una sentencia ya definitiva,
esa persona no va a poder participar en las elecciones del 2024. Quien sea regidor, regidora, presidente municipal, presidenta, gobernador, gobernadora, senadora, senador, diputada, lo que quiera no puede participar en el 2024 para reelegirse o para participar en otra elección, lo que sea, y es una disposición ya de la Constitución, ya no es una sentencia, ya está en el artículo de la Constitución, y entonces ahora sí ya se quedaron todos, sobre todo los políticos, se quedaron pensando, híjole, ¿no? Pues ahora sí tengo que tener mucho cuidado con este tema de violencia política en razón de género, porque donde me llegue una denuncia y luego me sentencien, me llegue una sentencia del tribunal, no me voy a poder reelegir, ¿no? En una de las sanciones, es que no te puedes reelegir o no puedes decir, soy presidente municipal, ahora me voy para diputado, pues no, porque tienes una sentencia. Y no es nada más por violencia política, sino también es por violencia sexual, por violencia familiar, porque eres deudor, no pagas la pensión alimenticia durante 3 meses, algo así, tampoco puedes. Ni ser candidato o candidata, ni ser servidora o servidor público. Así terminó la historia, pero fue una historia que se empezó a trabajar 2015. Y se hizo un protocolo por ahí, ya también lo van a ver después, se creó un protocolo entre el INE, el tribunal y otras autoridades relacionadas con la materia electoral que hablaba de estos temas de violencia política en razón de género, y luego hubo reformas legales, luego reformas constitucionales, pero quedaba pendiente este tema, nulidad de una elección por violencia política en razón de género. Porque todos los partidos decían, bueno, nos puede pasar todo esto que ya platicamos, pero lo que no puede pasar es que se anule la elección. Eso sí no puede pasar. Y entonces sí llegaron casos en el 2018, 2019, hasta la sala superior. Y la sala superior decía, es que no hay determinancia, no se puede anular la elección. Pero todos los partidos políticos, pues como que agarraron más fuerza y dijeron, no, pues ya hasta lo dijo la sala superior, que no se puede anular. Pero lo que dijo la sala superior no se puede anular en este caso. No en todos los casos, obviamente. Y entonces viene el 2021 y llega este asunto, ¿no? Primero a la sala regional, Ciudad de México, y en segunda instancia a la sala superior. Este asunto de, ¿no? Iliatenco Guerrero, es un municipio en Guerrero, donde pues llegó este caso. Es lo que vamos a platicar hoy. Y les digo, ya no me voy a meter más al tema porque pues Alejandra es especialista y ya les voy a ir platicando paso por paso todos estos temas de violencia política en razón de género. Entonces, primero llegó el asunto a la Sala Regional Ciudad de México. Acuérdense que hay 5 salas regionales en el país y cada sala regional tiene una competencia aproximadamente de 60 distritos del país. Y entonces hay diferentes estados. Por ejemplo, la sala regional Toluca solamente ve los estados de Michoacán, Colima, Estado de México. Entonces dice, ay, nomás 3 estados, la sala regional Toluca. Sí, pero el Estado de México, creo que tiene solamente el Estado de México 40 distritos, más los de Michoacán, y se me está yendo un estado por ahí, Michoacán, Colima, etcétera, pues tienen promedio 60. Muchas gracias, Carlos. Querétaro, creo que le corresponde no, a Toluca le corresponde Querétaro, Carlos. Bueno, creo que sí. Ahí está, ¿no? Sí, con base en el acuerdo que se emitió de este año, de febrero, se reasigna de la sala Monterrey Querétaro a la 5 de Toluca. Excelente, muchas gracias, Carlos. Qué buen dato, no lo tenía. Bueno, está Querétaro. ¿Cuántos distritos tiene Carlos Querétaro? 6. 6, bueno, 6 más. Colima nomás, pues acuérdense que en Colima somos bien poquitos, somos bien listos, pero bien poquitos. Entonces, Colima solamente tiene 2 distritos, pero bueno, Estado de México 40 total. Se busca que cada sala regional tenga una competencia de 60 distritos. Y entonces ahí se van sacando los cómputos de cada estado para que en total revise 60 distritos cada sala. Entonces en la sala Ciudad de México pues le corresponde el estado de Guerrero. Entonces todos los asuntos del estado de Guerrero van a llegar, ¿no?, a la sala regional Ciudad de México en primera instancia, y en segunda instancia van a llegar pues a la sala superior.
Acuérdense que la ley dice que ayuntamientos, la última instancia es la sala regional, pero una jurisprudencia del Tribunal Electoral, por ahí de 2012 más o menos, 2013, dice que cuando se toquen estos temas constitucionales o convencionales, etcétera, puede revisar sus sentencias. Pero bueno, de entrada la sentencia llegó a la Sala Regional Ciudad de México. Por eso ahí el número de expediente es ese, ¿no? Sala Ciudad de México, juicio de revisión constitucional, 225, diagonal 2021. ¿Cuáles fueron los hechos constitutivos, ¿no? En este asunto? Y pues, pintas, ¿no? ¿Qué sucedió? La existencia de las pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, en las que se tuvo por intención disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal de Iliatenco Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver como que por su condición de ser mujer era incapaz de gobernar. Es decir, había varias pintas muy cerca del lugar donde estaban las casillas, es decir, las personas que iban a llegar a las casillas a votar iban a ver esas pintas. Y esas pintas, pues obviamente estaban afectando la imagen pública de esa persona, de esa candidata, por su condición de ser mujer, y se dijo, las mujeres son incapaces de gobernar, y se dijeron más cosas, ¿no? Que no voy a repetir, pero se hablaba muy mal de las mujeres, específicamente de esa candidatura. Y pues el problema era que las pintas estaban muy cerca de las casillas. Y luego, lo que siempre platicaremos en nulidades, diferencia entre primer lugar. Es un hecho que también se dijo en la sentencia, la diferencia entre primero y segundo lugar es de, vean nomás lo que les digo, luego, no sé, nos encanta tener elecciones que se ganan por 80 puntos o elecciones que se ganan por medio punto. Esta, miren, es un hecho que la diferencia entre primero y segundo lugar es de 0.97%. Menos de un punto porcentual la diferencia entre primero y segundo lugar. Cuando vean un resultado así que es menos de un punto porcentual, acuérdense que cualquier cosita puede afectar la elección, porque son muy poquitos los electores, la diferencia entre primero y segundo lugar, entonces cualquier cosa. Entonces dicen, la diferencia entre primero y segundo lugar es de 0.97% de los votos, es decir, una diferencia mínima de tan solo 53 votos. O sea, hay elecciones municipales como esta que se ganan con 53 votos. Con eso ganan la elección. Con lo que se incumple el elemento necesario para que se actualice la presunción de pleno derecho de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección. En un resultado tan cerrado, de 53 votos, pues cualquier cosa que aparezca por ahí, ¿no? Ilegal, puede afectar, ¿no? A la elección. Luego, lo que hemos platicado en otros asuntos, también aquí, qué tan cercano fue esa ilicitud o esa propaganda o esas pintas, qué tan cercanas se dieron al día de la elección. Y entonces dice la sala, no, Ciudad de México, pues fue un periodo muy cercano. La incidencia en el proceso electoral, toda vez que la aprobación estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión, pues las pintas estaban ahí muy cerca de las casillas y la última semana ya estaban ahí las pintas. E incluso durante su traslado de ciertas comunidades a las casillas, como les decía, estaban desde la semana anterior, pero el domingo de la elección seguían ahí las pintas y las personas tenían que pasar por ahí para votar en diversas casillas, ¿no? Y fueron diversos mensajes colocados en lugares estratégicos que necesariamente debían de ser transitados por los votantes. O sea, ¿cuánto afectó esta propaganda? Pues afectó hasta justo el día de la elección, justo el domingo de la elección. Ahí estaban estas pintas y todas las personas que pasaban a votar vieron esas pintas. Luego, situación de desventaja. La violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado con el motivo de los mensajes denigrantes que hicieron referencia a su persona, que claramente se puede presumir trascendieron en el resultado de la elección. Entonces, fíjense, se vulneran dos temas fundamentales.
Primero, participar en igualdad de condiciones. Ya no es igualdad de condiciones porque se está agrediendo a una candidatura en particular, porque las pintas hablaban en particular de esa candidatura. Se referían a esa candidatura. Primero. Entonces ya no hay equidad en la contienda. Dos, hay presión en el electorado, porque se está presionando al electorado para que vote a favor o en contra de cierta candidatura justo el día de la elección. Y tres, la candidata no está participando en igualdad de condiciones con las otras candidatas o los otros candidatos, porque ella lleva una afectación directa que no llevan las demás candidaturas. Entonces son varios los principios o derechos que se están afectando en la elección. No solamente la violencia política en razón de género, que se está ejerciendo hacia esa candidatura, sino también se está ejerciendo, ¿no? O se está violentando la voluntad de la ciudadanía. Se está presionando al electorado justo el día de la elección para que no se vote por una candidatura en específico. Entonces no nomás se está afectando a la candidata, sino también se está afectando a la ciudadanía en general. Entonces dice el tribunal, sabes que son dos afectaciones, la de la candidata en lo personal, la equidad en la contienda, pero también se está afectando a la ciudadanía. ¿Por qué a la ciudadanía? Porque se le está presionando para que vote a favor o en contra de determinada candidatura. Entonces son varios los derechos o los principios que se están afectando. Y luego hipótesis de la nulidad relativa a irregularidades graves plenamente acreditadas, no reparables que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Y se concluyó que tales elementos prueban que la violencia política de género que se derivó en violaciones generalizadas y determinantes. ¿Por qué fueron violaciones generalizadas? Pues porque todas las personas vieron esas pintas. ¿Y por qué fueron determinantes? Porque el resultado fue muy cerrado entre primero y segundo lugar, lo que transgredió los principios constitucionales poniendo en duda la certeza de la elección y influyeron activamente en el resultado obtenido. Ello, pues dichas irregularidades resultan suficientes para actualizar la hipótesis de nulidad por irregularidades graves plenamente acreditadas. Entonces, anula la elección la sala regional Ciudad de México. Entonces, obviamente, quien ganó esa elección, pues viene a la sala superior y llega a la sala superior impugnando la sentencia de la sala regional en recurso de reconsideración 1861, diagonal 2021. ¿Y qué le dice? Responsables. Fíjense, aquí hubo un tema que se discutió de una forma muy importante en la sala superior. Consideró la sala superior que resultaba claro que de las constancias que se encuentran en autos, es decir, que las constancias que se encuentran en expedientes, si bien no quedó acreditada la responsabilidad intelectual o material atribuible a las personas que cometieron la violencia política a razón de género, sí había quedado demostrado existencia irrefutable de hechos constitutivos de violencia política en razón de género, lo que derivó en violaciones generalizadas y determinantes. Aquí hubo una discusión muy importante en la sala superior, porque el partido llegó y le dijo, oye, pero ¿quién es el responsable? Yo que gané no soy el responsable. Tú, Tribunal Electoral, no sabes quién es el responsable. ¿Quién hizo esas pintas? En el expediente no aparece quién realizó esas pintas. Entonces, si llega un tercero y realiza esas pintas, ¿por qué me vas a anular la elección? Así llegó el partido político. Dijo, no hay responsables. Pero entonces la sala superior dijo, es que son dos temas diferentes. Si hay responsables, hay que sancionarlos. Pero el que no haya responsables no quiere decir que no se haya afectado la equidad en la contienda y que no haya existido presión en el electorado. Pues sí existió presión en el electorado, sí se afectó la equidad en la contienda y no participó en igualdad de condiciones esta candidata frente a las demás candidatas o candidatos. Pero insistía el partido, no, es que no hay responsables. Entonces vean cómo un tema penal puede llegar a lo electoral. Y dice, oye, si no tienes responsables, ¿por qué vas a anular la elección?
pero es que no es penal. En penal, si no tienes responsables, pues ¿a quién vas a, o sea, para que se entienda, ¿a quién vas a meter a la cárcel si no hay responsables? No sabes quién es, no sabes quién lo hizo, entonces no puede haber sanción. Bueno, a lo mejor en penal, pues hay que dar con los responsables, y si no, pues no vamos a poder sancionar, ¿no? Pero en el electoral sí, aunque no haya responsables, sí está la pinta, sí está afectando al proceso electoral, sí se está ejerciendo violencia política en razón de género. ¿Quién es? No sé, pero dice la Sala Superior. Es irrefutable que son hechos constitutivos de violencia política en razón de género y que son violaciones generalizadas y determinantes para anular la elección. Aunque en ese caso, cuando resolvió la Sala Superior, insisto, no se sabía quiénes fueron los responsables. Y luego en esta sentencia, además donde confirmó que se anulara la elección, la Sala Superior habló de varios conceptos muy importantes para el futuro, ¿no? Y esos conceptos, pues los tenemos que conocer muy bien, que ya después, ¿no? Mi compañera Alejandra los va a estudiar más a fondo, pero habló de varios conceptos en esa sentencia, la Sala Superior. El primer concepto, que ya después lo van a estudiar a fondo, insisto, es juzgar con perspectiva de género. Muchas veces no entendemos muy bien qué se entiende juzgar con perspectiva de género. Al respecto, dice la Sala Superior, existe la obligación de que las operadoras y operadores jurídicos, es decir, las magistradas o magistrados, resuelvan los asuntos con perspectiva de género, que se resume en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento particular de situación en desventaja, la cual históricamente se ha encontrado, en la cual históricamente se han encontrado a las mujeres. Es lo que les decía, cuando juzguemos un tema de mujeres, pues tenemos que pensar siempre a la hora de juzgar que es un grupo en situación de desventaja. Entonces que se debe de privilegiar a este grupo en situación de desventaja, y entonces esto quiere decir, en pocas palabras, hay que utilizar todas las herramientas para favorecer ese grupo, no para no favorecerlo. Como les digo, reversión de la prueba. ¿Eso qué es? Juzgar con perspectiva de género. ¿Sabes qué? Aquí, como es un grupo históricamente vulnerable, pues tú que eres el demandado, me tienes que decir al tribunal, ¿sabes qué? Yo no cometí ese ejercicio de violencia política en razón de género. Entonces está cambiando, ¿no? La carga de la prueba ya no le corresponde a quien presenta la demanda. En estos casos de juzgar con perspectiva de género, la carga de la prueba, en algunos casos, le va a corresponder al demandado, porque si no, históricamente sigue vulnerado ese grupo en desventaja, porque les digo, apenas se puede defender la víctima y luego llega a un juzgado penal, pensemos en el penal, o al MP y le dicen, oye, dame las pruebas, oye, pues salí corriendo para que no me pasara nada y quieres las pruebas, pues ¿de dónde? ¿O cómo? ¿O a qué horas? Estaba sola ahí con la otra persona. ¿Cómo me defendía? Tengo 18 años, ¿no? A ver, entonces viene esta figura muy importante. Ah, ¿sabes qué? Pues vamos a citar a los que estás demandando y que ellos nos demuestren con pruebas que lo que nos estás diciendo no es cierto. Es un tema probatorio muy interesante, pero no es solamente los tribunales mexicanos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya habla de estos temas, sobre todo de juzgar con perspectiva de género. Esto también entra en la materia electoral y lo dice aquí la Sala Superior, ya no en el tema de anular o no la elección, porque la Sala Superior dice se confirma que se anula la elección, pero también dice, miren, juzgar con perspectiva de género quiere decir esto y esto. Entonces, también señala la sala, con este reconocimiento, las y los juzgadores pueden identificar las discriminaciones que enfrentan las mujeres de manera directa o indirecta, así como los elementos objetivos que permiten identificar si en el caso hubo alguna situación de violencia o discriminación. Es un tema ahí que ya lo van a ver después a fondo, ¿no? Insisto con mi compañera, perdón, y luego violencia política de género. En este punto, para la Sala Superior es importante señalar que la violencia política por razones de género son aquellas acciones y omisiones basadas en elementos de género.
O sea, la violencia que se ejerció fue porque eres mujer, necesariamente. Tiene que acreditarse que se ejerció violencia porque se trata de una mujer. Por ser mujer se ejerció la violencia. Si no hubiera sido mujer, a lo mejor no hubiera sucedido esa violencia. Pero como eres mujer, pues se ejerció violencia en razón de género, ¿no? Entonces dice acciones o omisiones basadas en elementos de género y dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces vamos a ver, se tiene que entender que lo hicieron porque se trata de una mujer con el objetivo, ¿no?, de menoscabar o anular cualquiera de sus derechos políticos. Los casos que más llegan, obviamente, es el derecho político a ser votada, a ser candidata. Y donde la violencia diga, como eres mujer, no puedes ser candidata. O como eres mujer, si ganas, por ejemplo, todo va a salir muy mal, porque eres mujer. Si no fueras mujer, todo va a salir muy bien. Y ya no quiero decir más cosas, porque no se trata aquí de estar violentando o repitiendo lo que dicen los violentadores, ¿no? Pero tiene que tratarse de un tema por ser mujer. Y por ser mujer se ejerció la violencia. Si no hubiera estado en el caso una mujer, entonces quizá no hubiera sucedido nada. ¿Qué puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado? Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. Así lo dice. Luego dice también la sala, elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género. Todo esto lo está diciendo la sala superior porque es la primera elección que se anula por violencia política en razón de género. Entonces, está señalando en su sentencia, además de confirmar que se anula la elección, pues está dando todos estos elementos para que queden como precedente y quede claro que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Entonces, dice acá, ¿no? Elementos indispensables para considerar que la violencia se basa en el género. Uno, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Eso se tiene que comprobar, que la violencia esté dirigida a una mujer por ser mujer, porque puede ser violencia dirigida a una mujer, pero no por ser mujer. Si eres hombre, también te digo lo mismo. Aquí se tiene que acreditar que por ser mujer se ejerció esa violencia, ¿no? Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas, perdón, en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en determinados prejuicios, ¿no? Pues hay muchas manifestaciones donde se dice, no, pues es que cómo va a gobernar bien, por ejemplo, si es una mujer, pues ahí está claramente que la violencia se está ejerciendo directamente por ser mujer. Luego veo dos, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. Es decir, este elemento se hace cargo de aquellos hechos que se afectan a las mujeres en forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Es decir, impacto diferenciado. Se está agrediendo específicamente porque eres mujer y no se está agrediendo a todos los demás. Por ejemplo, en una elección hay 5 candidaturas. Se está agrediendo solamente a una candidatura y esa candidatura es mujer. Y ojo, a lo mejor hay otras 2 mujeres y otros 2 hombres, pero aquí hay un impacto diferenciado porque se está agrediendo directamente a esa mujer por ser mujer. A lo mejor a las otras 2 candidatas no se les está agrediendo. Y a los otros 2 candidatos tampoco, solamente a ella por ser mujer. Entonces hay un impacto diferenciado. No es igual para todos la agresión en el proceso electoral. No se está diciendo todas las mujeres y esta en particular, pero por ser mujer. Eso sucede mucho cuando hay reelección. Pues cuando una presidenta municipal se quiere reelegir, pues luego surge la violencia política en razón de género a esa presidenta municipal que se quiere reelegir y empiezan a decir, no, es que como fue mujer pasó todo esto y esto, y como fue mujer cuando fue presidenta municipal sucedió todo esto y esto. Entonces ahí se habla de un impacto diferenciado, porque a lo mejor en la campaña
Hay otra mujer, pero esa mujer nunca ha sido presidenta municipal y entonces no se le está agrediendo, solamente a la que fue presidenta municipal. Entonces es un impacto diferenciado, o sea, van directamente a esa candidatura y la agresión va directamente a esa candidatura porque quien está emitiendo esa agresión seguramente lo que quiere es que no se reelija, por ejemplo, para presidenta municipal. Y ahí están los datos y entonces es una, ¿no? Un impacto diferenciado. Entonces, impacto diferenciado también dice no la sala. Al respecto se debe mencionar que en los casos de mensajes, en el caso, los mensajes contenidos en las pintas de este caso, constitutivas de violencia política por razón de género en contra de la candidata, vean cómo dice la sala específicamente, violencia en contra de una persona, de una candidata, tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres. Esto es, afectaron únicamente a las mujeres, ya fueran candidatas o gobernantes, al desacreditarlas y menospreciar sus capacidades, incluso más allá de afectar solamente a la candidata víctima del caso concreto, pues como ya se dijo, en algunas expresiones no contenían el nombre específico de esa persona, pero se dirigían a mujeres, ¿no? Este es el otro impacto diferenciado. Cuando no es directamente a una mujer, sino a todas las mujeres, pero la agresión va directamente a las mujeres. Y si hay candidatos hombres en esa elección, no va dirigida la agresión para los hombres, solamente para las mujeres. Y entonces también hay un impacto diferenciado y se está agrediendo directamente a las mujeres y es violencia política en razón de género. O sea que puede haber tres niveles. Primero, que se ejerce violencia política a una mujer en específico. Dos, que se ejerce violencia política en razón de género a todas las mujeres de esa elección. Pero si hay, por ejemplo, violencia política para todas las candidaturas, entonces ya no es en razón de género, porque también le están diciendo a los hombres, ¿no? Punto. Por ejemplo, si dice alguien, aquí el que tiene que ganar es esta persona porque todos los demás no funcionan, lo estoy diciendo muy bonito, ¿no? Entonces eso ya no es violencia política en razón de género, porque está hablando de hombres y mujeres. Todos los demás candidatos o candidatas no funcionan. Ya no es violencia política en razón de género. Debe haber un pacto diferenciado. Y deben de decir, aquí todas las candidatas mujeres nomás no funcionan. Entonces ya es impacto diferenciado, ya se refiere a las mujeres, no se refiere a los hombres, y entonces se encuadra este tema de violencia política en razón de género. Después, deben de tener cuidado los partidos políticos como entes de interés público. ¿Qué pasó en este caso? Que estaban las pintas y ningún partido dijo nada. Ningún partido fue a la autoridad. Ningún partido denunció esas pintas. Hagan de cuenta que los partidos no vieron nada y los partidos pues son, como dice aquí, entes de interés público. Los partidos tienen que revisar que se cumplan con los principios constitucionales en una elección y si ven que ahí hay un tema ilícito, hay una violación, pues tienen que darle aviso a las autoridades. Si el partido hubiera dado aviso a las autoridades quizá el miércoles, van las autoridades y esas pintas las quitan y las dejan en blanco, pues ya no hubiera afectado el día de la elección esas pintas porque ya fue la autoridad y pintó de blanco esas pintas, ¿no? Porque lo denunció un partido político. Pero nadie denunció. Ahí quedaron las pintas toda la semana y claro, cuando pasa el resultado de la elección, entonces ya hay perjudicados y no perjudicados. Pero aquí lo que dice el tribunal, bueno, ¿y los partidos qué hicieron durante esas pintas? ¿No las vieron? Sí las vieron. Pero no dijeron nada a la autoridad, ¿no? Entonces debe decir, deben tener cuidado los partidos políticos como entes de interés público. Más aún es destacable el hecho de que los partidos políticos incumplieron con su deber, fíjense, de protección y cuidado de conformidad con el 35 y 41 de la Constitución, pues no denunciaron los hechos. Algo así parecida a la figura que ya hemos discutido de culpa invigilante. ¿Viste las pintas? No denunciaron los hechos y permitieron que se reprodujeran afectando la equidad en la contienda, incluso en aquellos casos en donde sus candidatas también eran mujeres. A ver, si yo soy partido, tengo candidata y estoy viendo que hay violencia política en razón de género en determinadas pintas y es miércoles, pues presento mi denuncia para que por lo menos se pinten de blanco esas pintas y eso ya no esté el día de la elección.
pero pues nadie dijo nada. De ello se advierte, entonces, dice la sala, una tolerancia de la violencia política ejercida en contra de las mujeres, aceptada social y políticamente, ya que ni siquiera el propio partido postulante ni el resto de los contendientes le dieron importancia al deber de protección de sus candidatas. Entonces también, pues, en pocas palabras, los partidos políticos deben de estar pendientes y denunciar, ¿no? Como preguntaba Marco Antonio, cualquier tipo de violencia política en razón de género que aparezca en radio, televisión, redes sociales, espectaculares, pintas, bardas, lo que quieran. Cualquier tipo de violencia política que se advierta lo deben denunciar los partidos políticos a la autoridad correspondiente. Si ellos ya seguir la investigación, dictar en su caso medidas cautelares y buscar a los probables responsables. Finalmente, en conclusión, conforme a lo anterior, la Sala Superior consideró que, de acuerdo con los criterios sustentados y del análisis realizado por la Sala Regional, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la determinancia por un resultado de menos de un punto por ciento, la diferencia entre primero y segundo lugar, y queda acreditada la determinancia de la violencia política de género en los resultados de la elección obtenidas en el municipio de Iliatenco Guerrero. Pues se trató de actos generalizados porque eran varias pintas en el municipio, no únicamente en un sector específico de la población, y por lo tanto influyeron en el electorado de manera determinante. Y así es, ¿no?, cómo se resolvió ese asunto, y luego, posteriormente, la Sala Superior señaló qué elementos deben de considerarse para que se anule una elección. Hagan de cuenta que creó la causal de nulidad por violación política en razón de género. Y dijo, se tiene que cumplir con estos 4 elementos para que se pueda anular una elección por violencia política en razón de género. Primero, generalización de la violencia o análisis del contexto. O sea, debe ser generalizada. Acuérdense, si nada más la violencia está en una casilla, como el caso de Durango, si nada más está en una casilla y eso no pasó en radio, no pasó en televisión, no pasó en redes sociales, nadie se enteró, Manus, de la casilla, de esa violencia política en razón de género, pues entonces nada más anulamos los votos de esa casilla. Pero si esa violencia, imagínense el 2024, que aparezca esa violencia política en razón de género, en una pinta otra vez. Pero fíjense cómo los medios de comunicación pueden complicar la situación. Es una pinta, o 2 o 3. Pero luego esas 3 pintas, imagínense que circulen en redes sociales. No, pues ya lo vio todo el municipio. O que lo comenten la radio o la televisión. Pues esas pintas se vuelven automáticamente generalizadas. Oye, pero nada más fueron 3. Pues sí, pero apareció en redes sociales. Entonces la violencia política en razón de género se volvió generalizada y eso puede provocar que se anule la elección en un municipio. Imagínense, este municipio, el que ganó con 53 votos de ventaja nada más. Pues claro que si es generalizada la violencia, pues puede provocar en cualquier momento que se anule la elección. Luego 2, cuando se anule la elección también debe cumplirse el elemento que la nulidad sea una medida reparatoria. Es decir, además la sentencia de que se anula la elección está mandando un mensaje a toda la ciudadanía, a toda la sociedad mexicana. Oye, ¿sabes qué? La violencia política en razón de género puede provocar que se anule una elección y como medida reparatoria, pues nos vamos a otra. No vamos a dejar válida una elección si se ejerció violencia política en razón de género en forma generalizada. Es una medida también reparatoria, o sea, vean todos los partidos, vean toda la sociedad, que esto que pasó en esta elección también puede pasar en cualquier otra elección y que la medida va a ser, pues, convocar una elección extraordinaria, porque en esta se ejerció violencia política en razón de género. Luego se tiene que revisar también la determinancia cualitativa y la cuantitativa, la que ya hemos platicado. La numérica, pues, resultado entre primero y segundo lugar, y luego la cualitativa, qué principios o derechos se vulneraron en esa elección. Y pues comparar y confrontar estas determinancias y ver, pues, si hubieran ganado ahí por 20 puntos, pues a lo mejor esas pintas no hubieran afectado el resultado.
pero si se ganó nada más por 53 y fue generalizada pues a lo mejor, ¿no? Los ciudadanos, pues, dijeron, no, si tienen razón lo que están diciendo aquí, y entonces voy a cambiar el sentido de mi voto. Entonces puede terminar diciendo. Y luego la cuarta, determinancia cualitativa, buscar siempre si se vulneraron o no los principios que están en la Constitución, pero con este tema, ¿no? Lo dice aquí, es un elemento muy importante en las causales de nulidad y en todos estos temas de violencia política en razón de género, juzgar con perspectiva de género. Eso, en pocas palabras, quiere decir, no está en la misma condición un hombre que una mujer. Pues eso lo debe saber el juzgador cuando va a resolver y no están en igualdad de condiciones. Siempre lleva desventaja la persona a que se le está ejerciendo violencia política en razón de género. Entonces tu juzgador debes de utilizar las herramientas para poner al mismo nivel a esa persona frente a los demás a la hora de juzgar, porque no están en igualdad de condiciones. Siempre un grupo en situación vulnerable no va a estar participando en igualdad de condiciones. Entonces, cuando resuelvas, tienes que atender a esa perspectiva de género. Y ahí está, ¿no? Y se dio la situación y se anuló la elección. Y luego ya nace esta tesis después al año siguiente, tesis, ¿no? La número 3, 2022, donde dice nulidad de elección, herramientas analíticas para configurar tratándose de actos de violencia política en razón de género. Y aquí se platica el caso y se dice, ¿no? Y se habla de principios constitucionales, pero también se habla de perspectiva de género y se dice que en cualquier momento, en pocas palabras, perdón, la sala superior puede anular una elección por violencia política en razón de género, ¿no? Y queda ahí la tesis. Seguramente después tendremos alguna jurisprudencia si llegan más casos así y se anula la elección por violencia política en razón de género. Pero esta tesis es un mensaje muy claro, ¿no? Para todas las elecciones del país del 2024, ¿saben qué? Ya se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Ahora lo que se está buscando, que ya no le dio tiempo al legislador, porque sí, varias legisladoras y varios legisladores dijeron, oigan, pues qué tal si incorporamos esto como una causal de nulidad en la Constitución, como las que estudiamos en la Constitución. Si creamos una cuarta en la Constitución que diga, se puede anular una elección cuando se ejerce violencia política en razón de género, sea generalizada y sea determinante, pues se puede anular la elección. Si esto se incorporara a la Constitución, entonces ya todas las leyes del país tienen que incorporar también esta causal de nulidad en la Constitución y ya quedaría ahí plasmada y vigente. Porque luego los partidos políticos siempre tienen mucha duda, oye, pero es que no está en la ley, como ya lo hemos platicado. Oye, tampoco está en las constitucionales, entonces no se puede anular. Para evitar esos problemas y que exista una certeza, pues la creamos en la Constitución, la agregamos a las que están en la Constitución, o por lo menos las incorporamos en las leyes. Les digo, creo, no estoy seguro, pero creo que Veracruz y la Ciudad de México ya tienen la causal de nulidad en sus leyes electorales, pero faltan las demás entidades federativas y también falta en la ley general para que aplique en senadurías, diputaciones y presidencia, pero ya para que esté ahí plasmada, ¿no? Textualmente y no se tenga que decir vía una jurisprudencia o vía una sentencia del tribunal que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género y que estos son los elementos. Lo idóneo es que esto que está diciendo la sala superior pase directamente a la Constitución o a la ley. Como en muchos casos, muchas tesis que ustedes pueden revisar de la sala superior, luego se incorporan en la Constitución y luego se incorporan en la legislación. Ya lo veremos cuando estudiemos recuento de votos, como lo que se dijo en la sentencia del tribunal relacionado con el recuento de votos, luego se plasmó en la ley. Al año siguiente, lo que decía la sentencia del 2006, al siguiente año, en el 2007, se plasmó en la ley. Entonces, estos temas de violencia política en razón de género, pues ya no nos dio tiempo por todo lo que ha pasado en este 2023, pero esto que pasó en el 2021, ojalá en un futuro se plasme como una causal de nulidad. A lo mejor estamos pensando mucho que la plasmen en la Constitución, pero bueno, con que se plasmen en todas las leyes del país electorales,
pues ya tiene la seguridad de un partido político que sí existe esa causal de nulidad, y como ya veremos, el juicio de inconformidad la puede presentar la demanda un partido político o puede presentar la demanda pues directamente la candidata afectada. No tiene que ser el partido político, aunque la ley sigue diciendo que los únicos que pueden promover nulidad de una elección son los partidos políticos. Pero acuérdense, ya estudiamos la jurisprudencia del tribunal que dice no, no solamente los partidos políticos, también las candidatas o los candidatos pueden solicitar ante un tribunal que se anule una elección, y entonces podemos agregar esta causal de nulidad por violencia política en razón de género. Ahí está, ya se dio, este es el caso de Guerrero, después llegó un caso de el Estado de México, y el Estado de México también anuló una elección por violencia política en razón de género en un municipio. Entonces ya son dos, ya tenemos dos precedentes, y lo dejo así, fíjense, esta tesis dice 5 puntos muy importantes, ¿no? Criterio jurídico. La nulidad de una elección por violación a principios constitucionales puede declararse cuando se acredite violencia política en razón de género que provoque una afectación sustancial e irreparable a los principios de equidad en la contienda y libertad de sufragio. Vean cómo son dos. Se afecta la equidad en la contienda, pero también estamos afectando la libertad que tiene la ciudadanía de votar sin presiones, y también se está afectando el derecho humano de la candidata a votar que tiene en igualdad de condiciones. Se afectan tres cosas: el derecho de la candidata a participar en igualdad de condiciones, se afecta el principio de equidad en la contienda y se afecta la libertad del voto de toda la ciudadanía. Y entonces dice al finalmente la sala en esta tesis, ello podrá concluirse. Entonces dice, uno, aun cuando no pueda probarse, fíjense, la autoría o responsabilidad de alguna o varias personas que cometieron los hechos o omisiones, se puede anular la elección. O sea, no es necesario tener a los responsables. Si tenemos a los responsables, se les sanciona individualmente, ¿no? Pero si no sabemos quiénes son los responsables, como puede darse, de todos modos se puede anular la elección. Dos, con base en un análisis contextual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que acontecieron los hechos y su carácter generalizado. Hay que ver cuándo fue, en qué lugar fue y cómo se dio la violencia, y debe ser generalizada, como sucedió en los casos, ¿no?, que platicamos. Tres, fíjense, aquí se va a la Constitución, la Sala Superior, y dice, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%, pues todavía se puede presumir de una forma más clara que se anula la elección. Aquí la sala dice, como la Constitución, ¿saben qué? Si la diferencia es de menos de 5 puntos, pues es muy posible que se anule la elección. No puso 10 puntos, no puso 8, le puso igual que la Constitución, 5 puntos. Esto lo está haciendo la sala, pues con la idea de que luego esto se plasme en la ley y ya quede así. En este caso que quedamos, no fueron 5 puntos, fue menos de un punto. Y ahí está, ¿no? Pero ahí quedó la tesis, 5 puntos. Diferencia entre primero y segundo lugar, menor a 5 puntos. Luego, 4, valorando su incidencia en el proceso electoral y la afectación que la violencia pudo tener en la validez de la elección, es decir, en qué momento se dio del proceso electoral y cómo afectó el resultado. Si se dio el día de la jornada electoral y si el resultado fue menos de un punto, pues ahí está, ¿no? Como los platicábamos en el otro caso, es la tormenta perfecta. ¿Cuál es el peor momento? El día de la jornada electoral. ¿Cuál es el peor resultado? Menos de un punto porcentual. Se dieron las dos cosas. Ahora el partido siempre dijo, es que no hay responsables. No, pues no, no hay. No los tenemos en el expediente. Pero eso que tiene que ver con el proceso electoral, la equidad en la contienda y la presión en el electorado. Porque responsables, pues, seguramente llegaron a las 3 de la mañana, hicieron las pintas y pues nadie los vio. Y en una zona rural, pues no hay cámaras y todas esas cosas, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues no se tuvo a los responsables, pero eso no quiere decir que no se pueda, insisto, anular la elección. Y 5, si la nulidad es una medida reparatoria, es decir, necesaria para desincentivar estas prácticas, estas herramientas analíticas no son limitativas, o sea, no es nada más esto.
y deberán valorarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. O sea, a decir la Sala Superior, lo estoy haciendo como una medida reparatoria para volver a organizar otro proceso electoral, pero para que entienda toda la sociedad y todos los partidos y toda la ciudadanía, todos los que intervienen en un proceso electoral, que sí se puede anular una elección. Y así voy a desincentivar, ¿no? Que lo hagan y lo hagan y lo hagan constantemente. Porque se decía, ¿no? Se escuchaba, eran los rumores, ¿no? De toda la ciudadanía. No, pues es que no se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Pero al escucharse eso, pues los que querían ejercer violencia política en razón de género tomaban más confianza porque decían, pues no se va a anular la elección. Y luego a lo mejor nunca van a saber que yo soy el responsable, pues no se podía desactivar este tema de violencia política en razón de género. Entonces dice la sala, pues anulo esta y también anulo esta, y si el resultado es menos de 5 puntos, es más factible que lo anule, y si pasa cerca del día de la elección, es más factible que lo anule, pero ya anulé 2021. Ahí están los precedentes, y entonces para el 24 nos vamos con esta tesis, que cuando llegue otro caso, esta tesis se puede convertir en jurisprudencia, y cuando esta tesis se convierte en jurisprudencia, si llega otro caso similar, pues ya va a ser obligatoria para todos los tribunales electorales, ¿no? Y luego así la historia en el electoral, luego se vuelve jurisprudencia, es obligatoria para todos los tribunales, y después esa jurisprudencia pues se plasma en la ley o en la Constitución. Pero para allá vamos, porque como lo dijo al principio de esta sesión Alejandra, pues sigue la violencia política en razón de género, porque culturalmente a los hombres no les gusta que perder posiciones para dárselas a las mujeres, pero 50% tiene que ser mujeres. Imagínense, no saben todo lo que se discutió en el fondo por parte de los partidos y de la ciudadanía en general, cuando el tribunal resolvió, pues de 15 gobernaturas, en 7 me registras mujeres. Imagínense, a nivel de gobernatura. Pero los partidos políticos acataron la sentencia y registraron 7 mujeres en todas, ¿no? Las elecciones. Y ahora viene 9 gobernaturas, bueno, 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno. Ya los partidos no le juegan al valiente. Dicen, son 9, pues por lo menos, si nos va bien, por lo menos en 4. Tenemos que registrar mujer. Ahora los partidos lo que van a revisar, es decir, a ver, tengo 9 gobernaturas, en cuáles registro hombre o en cuáles registro mujer, porque eso sí lo deciden. A lo mejor dicen en Tabasco mujer y en la Ciudad de México hombre, un partido. Y el otro partido, no, yo lo voy a hacer al revés. Yo en la Ciudad de México mujer y en Tabasco hombre, pero pues les tienen que cuadrar los datos. Porque si no, esos acuerdos impugnan y viene el tema de paridad de género, que es una disposición constitucional. Ahora, lo que no ha llegado, que también se los dejo ahí, ¿no? Pendiente de tarea, es el principio de alternancia. Todavía no está en la ley, mucho menos en la Constitución, pero ya varios congresos estatales, o sea, diputadas y diputados de los estados, están trabajando en sus leyes electorales este principio de alternancia. Y están diciendo, pues si tengo gobernadora, la que sigue tiene que ser gobernador. Y si tengo gobernador, el que sigue tiene que ser gobernador. Y yo no sé, estoy hablando muy a futuro, ¿no? No sé si esto luego se plasma en presidencias municipales. Yo les pongo el ejemplo de Colima, que son solamente 10, pues ahorita están en 5 tiene que registrar presidenta municipal y en 5 tiene que registrar presidente municipal para las próximas elecciones. Pero luego podemos aplicar la alternancia y en esos 5 donde registraste mujer, ahora en esos 5 me tienes que registrar hombre. No sé, no estoy hablando muy a futuro, pero son temas que está viendo ya los poderes legislativos de las entidades federativas. Adelante, Marcos, y luego Carlos. Adelante, Marcos, te escuchamos. Sí, perdón. Bueno, yo veo este tema de la alternancia, sí, por supuesto que me gustaría ver algún día una gobernadora, una presidenta, pero aquí el detalle es que, digamos, toca meter gobernadora, por decir algo, en el estado que sea. Entonces, tiene que ser mujer sí o sí. Aquí el detalle es, y lo peligroso es que si no tienen a alguien, pues ya nada más van a meter a alguien por meter. Digo, eso sería cuestión de analizarlo bien, ¿no? Pero
pero creo que tiene también su lado. En este caso, cuando es un solo candidato, una sola candidatura puede ser peligroso. Ya cuando son diputados, senadores, pues bueno, no hay tanto problema, pero por ejemplo, si fuera presidente, gobernador, y si no hay opciones, pues, pues mete a fulanita, pues de todos modos ya, tiene que ser una mujer. Entonces ahí yo lo veo un poquito de análisis, ¿no? Así es, Marco, y se tiene que revisar, por eso es mejor que lo diga la legislación con anticipación. Por ejemplo, si la legislación se establece eso 3 años antes de la gobernatura, pues ese partido va a decir, no, pues la que sigue tiene que ser mujer, entonces tengo 3 años para revisar cuál va a ser mi candidata dentro de 3 años. Porque si llega, como tú dices muy bien, Marco Antonio, una sentencia del tribunal ya ha iniciado el proceso electoral, pues sí los agarran de sorpresa a los partidos políticos y dicen, oye, yo tenía preparada esta figura para ser candidato a gobernador y un día para otro me dicen, no, pues ¿qué crees? Que tiene que ser mujer, como pasó en el 2011 con las senadurías y con las diputaciones. Los partidos políticos en el 2011 no estaban preparados para registrar 40% de mujeres y tuvieron que registrar 40% de diputadas y 40% de senadoras. Y ni modo, pues que tuvieron que buscar por todos lados y registrar ese grupo de mujeres porque llegó el tema en una sentencia, ¿no? Ahora esperemos que si esto se está legislando en los estados, pues lo legislen ahorita para dentro de 3 años y no sea por motivo de una sentencia. Yo creo que Coahuila, no me acuerdo qué estados ya lo están revisando, ya lo que están incorporando en la ley. Y vean, Coahuila acaba de ser la elección de gobernador, pero no lo duden que en 1 o 2 años ya la ley diga la que sigue tiene que ser mujer, pero si lo dices 3 años antes, como dice muy bien Marco, pues no nos agarran de sorpresa a todos los partidos que ahora tiene que ser. Pero eso, no sé, a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Yo lo he visto, pero a lo mejor la mayoría de los estados no aplican ese principio de alternancia, no se plasma en la Constitución, no se plasma en la ley general y entonces no lo vamos a ver nunca, no sabemos. Pero si empiezan a moverle el poder legislativo, pues si lo crean en la ley, pues se va a tener, ¿no?, que atender. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches a todas y todos. Pues no, nada más comentar que, pues precisamente este concepto de alternancia dinámica hoy salió mucho a relucir en la sesión del Consejo General del INE. Fue como hay algo, una de las cosas que atoró la designación de la persona secretaria ejecutiva. Entonces, creo que sí se comienza ya a explorar o aplicar incluso el alcance del contenido de este principio. Hasta ahí mi comentario. No, muchas gracias, Carlos. Es lo que les digo, ya lo están revisando. Por eso yo en lo personal sí creo que de repente nos va a aparecer un reglamento, un lineamiento, una ley que hable de principio de alternancia. Van a ver, yo creo, pero a lo mejor ahí queda, pero ya se está hablando. Y bueno, como dice muy bien Carlos, el INE es el principal ejemplo porque el INE, pues se dijo, la próxima tiene que ser presidenta y pues tenemos presidenta, ¿no? Por lo que se dijo efectivamente en el tribunal, en el INE, pero no, ojalá no pase así, como dice muy bien Marcos, que no sea una sentencia, ¿no?, por el tribunal y de repente digan, pues tiene que ser presidenta la del INE, sino que ya quede previamente establecido 2 o 3 años antes. Oye, ¿sabes qué? La siguiente presidencia del INE tiene que ser mujer o la siguiente presidencia del INE tiene que ser hombre y no que llegue así de repente y entonces cambian mucho las condiciones porque se tiene que elegir a una presidenta, pero ya sobre el proceso y sobre la convocatoria. Aquí nos dice Fabiola, entonces no tienen que pensar en perfiles de mujeres, sino es porque no tienen la obligación en la ley. Justo para ello se crearon las acciones afirmativas, porque si no, no es obligatorio, ¿no? No toman en cuenta a las mujeres, deben capacitar a ambos géneros. Exactamente. Entonces, como dice también Fabiola, es un tema cultural. Entonces, si no se trabaja por el poder legislativo, pues se va a trabajar por el poder judicial. Y es el problema al que nos estamos enfrentando desde hace como 5 años, que el poder legislativo dijo, yo no dije que sí, pero luego el tribunal dice, pues yo digo que sí. ¿Y de dónde sacaste eso el tribunal? Pues porque vinieron las mujeres al tribunal. Entonces, si estamos viendo eso, tenemos que entender como hombres y mujeres que estamos en una nueva dinámica, que tenemos que transformar algunos vicios culturales que teníamos y que debemos de favorecer todos estos principios y no esperar sentencias, sino que las propias legisladoras y los propios legisladores crean estas figuras en la ley para que no nos sorprendan después en una sentencia. Que esté en la ley, oye, ¿sabes qué?
Pues ahorita era presidenta, ahora es presidente, y así, y en todo, no nomás en las elecciones. Porque bueno, esas son las políticas, pero hay que bajar a todo, a todas las áreas. No nomás en los temas políticos, las senadoras y los senadores, sino en cualquier ámbito, en cualquier competencia, en cualquier oficina pública y también en cualquier oficina privada. A ver, ¿cuántos rectores hay en las universidades de México? Pues todos. ¿Y cuántas mujeres hay en las universidades de México? A ver, ¿y ese tema ya se trabajó? Pero va a llegar, ¿eh? Entonces mejor que llegue en la ley y no llegue después por algún tema. No, pero la UNAM es la mejor universidad que tenemos en el país, la más grande, etcétera. Pues es rector. Aquí ya nos dijo Marco Antonio y me da mucho gusto. Hay rector en Querétaro, pues ya está el ejemplo. Y eso se va a pasar, ¿eh? Para todos lados. En Colima no hemos tenido rectora, todavía en la Universidad de Colima, y si por ahí anda Noc, que es director de la Facultad de Derecho, pues que me diga cuántas directoras hemos tenido, pero rectora de la Universidad de Colima, pues no. Entonces para allá vamos, ¿eh? Y para allá vamos. Y luego, por ejemplo, el Noc está ahí en la Facultad de Derecho, también le podremos preguntar, ya se están recibiendo más mujeres que hombres, en promedio, en la Universidad de Colima. Y seguramente eso va a pasar en muchas universidades del país. Se están recibiendo más mujeres que hombres. Y para allá vamos, es un tema cultural, se está trabajando mucho. Y ahorita estamos en lo electoral, pero hay que irnos a todos lados y aplicar esto en todos lados, y es una verdad. Fíjense, la propia naturaleza nos los exige. ¿Por qué? En la lista nominal, ¿cuántas mujeres son y cuántos hombres son? Y ya me está diciendo aquí en lo que efectivamente así sucede en Colima. ¿Cuántas mujeres son en la lista nominal y cuántos hombres? Son más mujeres en la lista nominal, poquitas, pero más. O sea, la lista nominal por naturaleza, porque nadie le dijo a nadie, oye, tienen que nacer más mujeres en México que hombres, pues son más mujeres, poquitas, pero son más. Pues ya de ahí se tiene que trabajar. Si tenemos igual hombres que igual mujeres, de mexicanas y mexicanos, pues todo tiene que ser igual en todos los ámbitos. Y necesitamos trabajar en esos temas, pero por ejemplo, a mí me dijo el no, pues aquí en Colima se están recibiendo más mujeres que hombres. Sí, es una realidad, hay que ver por qué, pero tenemos que seguir trabajando en esos temas y los hombres tenemos que incorporarnos a esa nueva cultura donde las mujeres pues están buscando sus posiciones que históricamente les correspondían y no las tienen, y en Colima ahí les presumimos también, ¿eh? Es de los pocos estados que ya tienen dos gobernadoras. La primera gobernadora en todo el país fue en Colima en 1979, Griselda Álvarez, y ya tenemos una segunda gobernadora, y ahí vamos, y si aparece por ahí el principio de alternancia, ya va a pasar eso en todos los estados, y ya no va a haber de, a ver, no, pues ahora es mujer, después hombre, ahora mujer, después hombre, y listo, pero pues bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar. Perdón, Víctor, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nada más para comentar que aquí en el estado de San Luis Potosí, en la ley electoral, al menos en las listas de representación proporcional, ya se establece en su numeral 294 que deberán de cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registrarán de forma alternada candidatos propietarios de género distinto. Bueno, Exactamente, ya gracias, Víctor, muchas legislaciones ya están hablando de eso, y entonces si tienes una lista, pues la otra lista es una lista de hombres, la otra es de mujeres, y así, en forma alternada, registras hombre, mujer, o mujer, hombre, ya se está hablando de eso, y créanme, ni siquiera es un tema de México, es un tema a nivel global. Cada vez van a haber más presidentas en más países, cada vez van a haber más líderes mujeres en todo el mundo. Entonces, para allá vamos y no nos queda más que seguir esa tendencia y pues apoyar los hombres a las mujeres, porque aquí en México la lista nominal nos dice somos mitad y mitad, entonces todo de ser mitad y listo, se acabó el problema y vámonos por ahí y listo. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de la sala especializada, la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Sale en septiembre, octubre, por ahí, una magistrada, pues ya salió la convocatoria, pero para puras mujeres, porque como salió magistrada, pues van a competir puras mujeres, se registraron 18 mujeres, y alguna de esas 18 va a ser la próxima magistrada de la sala regional especializada, y salió la convocatoria solamente para mujeres, porque la que dejó el cargo fue una mujer, y así nos vamos a ir, ¿no?
en todos los temas. Ya tenemos presidenta de la Suprema Corte y vamos en ese sentido. Sí, adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, maestro. Pues es un comentario en este sentido y también respecto a lo que comenta mi compañera Fabiola. Por ejemplo, aquí en el caso de Querétaro se ha propuesto por parte del OPLE recientemente una iniciativa de reforma electoral. Querétaro es uno de los estados que confiere la facultad al OPLE de presentar iniciativas en esa materia. No todos los estados la tienen. Y dentro de una de las acciones que propuso para pues, fomentar pues, formación de cuadros femeninos es propone que se pase del 5 al 6% el financiamiento que los partidos otorgan para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Entonces, pues se oye como si fuera una cantidad menor, sí lo es, pero es de los más altos de la circunscripción. Por ejemplo, según los códigos de cada entidad aquí de la circunscripción, de la quinta a la que pertenece ahora Querétaro, Colima asigna el 3, Hidalgo el 8, es muy alto, Estado de México 3, Michoacán 3 y Querétaro actualmente 5 y propone pasar a 6%. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno que tocas ese punto. Es interesantísimo eso que dices, pero hay que seguirle subiendo al porcentaje, ¿no? Yo creo que el ejemplo es el 8 y ojalá otros estados pues se vayan por el 10. Les digo, afortunadamente, fíjense, si ya tenemos muchas reformas, y hay que decir la verdad, si tenemos muchas reformas legislativas favoreciendo a las mujeres, es porque hay diputadas que promueven esas iniciativas. Hay mujeres que buscan esas iniciativas y bueno, y afortunadamente, pues la otra mayoría que son los hombres apoyan a las mujeres y pasan las iniciativas de ley favorables. Este caso que dice Carlos, pues es muy interesante, subieron del 5 al 6, pero ojalá luego le den otra y al 8 y luego al 10 y así se tiene que trabajar. Y por eso es muy importante votar por las mujeres porque ellas van a representar al Congreso estatal o al Congreso federal y van a buscar iniciativas que favorezcan este tema, ¿no? De la paridad de género en todos los sentidos. Y les digo bajarlo, no solamente tenemos que hablar de senadoras y diputadas. Ellas son muy importantes porque aprueban nuevas leyes que aplican en todos los temas, pero también tenemos que ver en todos los temas privados, públicos, lo que sea, pues que también las mujeres sean líderes en donde sean, donde se presenten. Hay que seguir trabajando, sobre todo para que las niñas y los niños pues vean eso normal, que la niña diga, puedo ser presidenta desde que esté en el primero de primaria. Yo por eso, si me escuchan, digo niñas y niños, y muchos me dicen, oye, pero es que te tardas el doble en tus conferencias, porque en vez de decir senadores, dices senadoras y senadores. Pues sí me tardo el doble, no importa. Me dice, ¿por qué no dices las y los senadores? Porque entonces ya no se escucha senadoras. A mí me gusta decir las senadoras y los senadores. Y si me escucha una niña, va a decir, ay, senadoras. Y me gusta decir las gobernadoras y los gobernadores. La mayoría dicen las y los, bueno, pues muy respetable y está bien, pero a mí me gusta escuchar la palabra senadora, ministra, magistrada, y pues me tardo más en mis pláticas, ven, ya se acabó otra vez el tiempo, pero pues es que se debe de visibilizar y debemos de entender este tema y debemos estar orgullosos todos de que las mujeres tengan esas posiciones, y yo soy muy orgulloso de tener una gobernadora en Colima y así me gusta que lleguen a esas posiciones y qué bueno que salió una convocatoria para la sala especializada con puras mujeres, yo no puedo competir, no importa, va a llegar una mujer, muy bien. Y así debemos de pensar todos y vamos para allá. Y no es un tema en México, es un tema global y van a ver cómo poco a poco pues las mujeres van a ser líderes en todos los temas y en todas las materias. Bueno, no sé si tuvieran alguna otra participación, compañeras o compañeros, algo más que ver. Si no, mañana tenemos esa sesión, ya vamos a entrar un poco al tema del recuento. Mañana no los voy a cansar mucho, ¿eh? Mañana vamos a hablar nada más una hora por ahí, nada más con temas de boletas, de cuándo un voto es válido, cuándo un voto es nulo. Es como un previo al recuento de votos. Y ya la próxima semana, pues sí van a descansar de mí un poco, van a venir unas compañeras, van a venir unos compañeros, van a tocar otros temas, para ya después de esas, de la próxima semana, ya la última, ya veremos temas así un poco más técnicos como el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, para concluir este diplomado. Por lo pronto, de verdad les agradezco a todas y todos mucho su atención, me gusta mucho que participen, muchas gracias, y pues nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Les mando un fuerte abrazo y también gracias al ingeniero que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta mañana, cuídense mucho. Hasta luego.
Gracias, Inge. Nos vemos Gracias, mañana. bye.